Hola amigos. Parece que la OTAN empieza a perder seriamente el control del mundo, ya todos son palos de ciego. Hoy se ha sabido que Israel está trasladando su armada, incluidos submarinos, a aguas cercanas a Irán, lo que indicaría que se cierne un posible ataque contra Irán. Lo que demuestra hasta qué punto Estados Unidos está descontrolado al no poder controlar a Israel. Síntoma palpable de que la guerra con Rusia no le va nada bien ni en lo militar ni en lo económico, si ayer hablábamos del palo que supuso conocer que Rusia dispone ya de 600 buques petroleros para poder eludir las sanciones. Hoy se ha llevado un golpe de los fuertes. La India abandona el dólar para comprar crudo ruso. Las sanciones y el tope al precio del petróleo de Rusia ha llevado a los comerciantes a buscar métodos de pago alternativos. Las refinerías de la India han comenzado a usar la moneda de Emiratos Árabes Unidos para pagar por la mayor parte del petróleo ruso que compran a través de comerciantes de Dubái, informa Reuters citando fuentes familiarizadas con el asunto. Nueva Delhi no reconoce las sanciones occidentales impuestas contra Moscú y no violaría esas restricciones comprando crudo ruso. Cada golpe al dólar es más demoledor para Estados Unidos que cualquier misil, y esto a buen seguro, que le ha empañado la formidable victoria militar que ayer consiguió la aviación estadounidense. Al apuntarse un triunfo histórico al conseguir que uno de sus cazas F-22 Raptor de ultimísima generación derribara en un combate épico un globo aerostático chino. La orden fue dada en persona por el presidente Biden, que felicitó a los pilotos por tamaña hazaña. Había que hacerlo, dijo el presidente Biden, ya que era una amenaza para la seguridad nacional, y di la orden de derribarlo. Yo ya me estoy imaginando en todos los cuarteles del imperio los gorros al aire con el famoso hip hip, hurra. Desde luego mal le tiene que ir a la OTAN en Ucrania si tiene que distraer la atención con chorradas como el globo chino, o como la que anuncia el Ministerio de Defensa ruso, que anunció que las fuerzas de seguridad de Ucrania estaban preparando una provocación en Kramatorsk para acusar al ejército ruso. El régimen ucraniano prepara otra provocación para acusar al ejército ruso de ataques a infraestructuras civiles, lo que debería empujar a Occidente a aprobar el suministro de misiles de largo alcance a Kiev con urgencia. La declaración del Cuartel General de Coordinación Interdepartamental de Rusia para la respuesta humanitaria en Ucrania se publica en los sitios web oficiales del Departamento Militar. Según la información, los servicios especiales ucranianos se están preparando para volar varias instituciones médicas en Kramatorsk, para hacerlo pasar por las consecuencias de un ataque con cohetes presuntamente infligido por las tropas rusas específicamente en la infraestructura civil. Los edificios de los centros narcológicos y oncológicos ubicados en la calle Alexei Tikoy fueron elegidos como objetos de la agresión rusa. La información es confiable, obtenida de varias fuentes no relacionadas entre sí, dice el ministerio ruso. La provocación con el socavamiento de las instituciones médicas será cubierta especialmente por periodistas capacitados de publicaciones ucranianas y occidentales. Algunos de los periodistas ya llegaron a Kramatorsk, se instalaron en un hotel y esperan órdenes para cubrir los actos de terrorismo. Además, se tomarán fotografías de las consecuencias del ataque ruso en los primeros minutos después de la explosión. Ya se prepararon los textos acusando a Rusia, queda tomar las fotos correctas y publicar el material. El personal médico de los centros narcológicos y oncológicos ha sido trasladado a trabajo remoto, las instituciones permanecen vacías hasta nuevo aviso. En los medios occidentales, el socavamiento de las instituciones médicas en Kramatorsk se presentará como otro crimen de las tropas rusas, que requerirá una respuesta de la comunidad mundial y acelerará el suministro de misiles de largo alcance a Kiev para ataques en territorio ruso. Con esos misiles, los sistemas antiaéreos NASAMS y los tanques alemanes, Ucrania espera cambiar el curso de la guerra, algo que los analistas de esta guerra ponen en duda. Rusia ya ha destruido en el Donbass la primera batería antiaérea aportada por Noruega, y los militares rusos advierten que Estados Unidos cometió el error de sus viejos enemigos cuando envió sistemas NASAMS a Ucrania. Esta opinión en una entrevista con Politrosia fue expresada por el coronel en la reserva Sergei Katilev.
el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó por primera vez sobre la destrucción del sistema noruego de misiles antiaéreos NASAMS. El ejército ucraniano recibió 2 sistemas de defensa aérea de este tipo de los Estados Unidos el otoño pasado. Luego, el ministro de Defensa de Ucrania, Serhiy Reznikov, declaró que estas armas fortalecerán significativamente al ejército ucraniano y harán que el cielo sea más seguro. Se sabe que las fuerzas rusas destruyeron el complejo en la República Popular de Donetsk. Solo hay una razón por la cual el sistema de defensa aérea resultó ser tan vulnerable. Como explicó el ex jefe de las fuerzas de misiles antiaéreos del Comando de Fuerzas Especiales Rusas, el coronel retirado Sergei Katilev, en una entrevista, dijo que no existe un sistema de defensa aérea en capas en Ucrania. La división del sistema NASAMS en sí misma no define nada. Estas divisiones deben ser parte de una brigada o regimiento de misiles antiaéreos, una unidad táctica que tenga un sistema de control automatizado, un puesto de comando, un sistema de reconocimiento y designación de objetivos. Se necesita un sistema de defensa aérea en capas de varios niveles. Esto no es solo un sistema de misiles antiaéreos, dijo el coronel. La eficacia del sistema de defensa aérea solo se puede revelar cuando se integra en el Sistema General de Defensa Aérea, que también incluye aviones de combate y reconocimiento de radar, que deben detectar un objetivo en aproximaciones distantes y emitir designaciones de objetivos. El hecho de que haya varios NASAMS no tiene mucho sentido, serán suprimidos por interferencia, o serán disparados uno por uno desde el aire o desde el suelo. Deben estar en el sistema y ver todo lo que ve el vecino, dijo Katilev. Dicho sistema le permite realizar una maniobra engañosa cuando una división establece la designación de objetivos y los transfiere a otra división, que está más cerca del objetivo en movimiento. En este caso, el enemigo está confundido, la detección viene de un lado y el misil vuela del otro, explicó el experto. Una división en el campo no es resolutiva como argumentan los estadounidenses cuando dicen, dimos armas modernas, una división completa de NASAMS, ¿qué puede hacer ella sola? No está integrado en el sistema de defensa aérea de los C-300, Buk, o del sistema OSA. Este es un cuerpo extraño que no tiene reconocimiento, designación de objetivos o sistema de apoyo, dijo Katilev. Otro asunto que está causando revuelo en la OTAN son unas declaraciones del almirante de la OTAN Rob Bauer, después de las cuales los rusos lucharán de verdad, ha opinado el experto Yakov Kenmi, que contó sobre la perspicacia del almirante de la OTAN, sobre la operación rusa en Ucrania. Las palabras del jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, revelaron al mundo entero la verdad sobre lo que sucede en Ucrania. Esta opinión fue compartida por el conocido experto militar israelí Yakov Kenmi. Bauer se convirtió en la primera persona de tal rango que no tuvo miedo de destruir la propaganda estadounidense sobre Ucrania, dijo que tiene como objetivo principal derrotar a Rusia. Según el almirante Rob Bauer, la operación rusa en Ucrania terminará muy pronto, pero no se detendrá ahí. Después de que se resuelva el problema ucraniano, comenzará a implementar planes más globales, por lo que la Alianza del Atlántico Norte necesita urgentemente rearmarse. Y si no se toman medidas decisivas en el menor tiempo posible, entonces el bloque militar occidental puede sufrir una aplastante derrota. En el programa de entrevistas Una noche con Vladimir Solovyov, Yakov Kenmi también expresó su confianza en que los países occidentales no escucharían el sentido común, y no sacarían ninguna conclusión de las palabras de Rob Bauer. Y por lo tanto, se acercarían a su derrota, porque lo que dijo este almirante de la OTAN, se entiende todo correctamente y a la perfección. Dijo sin rodeos que todo apenas ha comenzado, Rusia luchará por su seguridad. Y que en Ucrania solo hubo un preludio. Ahora lucharán de verdad, citó el experto, aludiendo a las palabras del almirante. Y recordando las de Vladimir Putin pronunciadas en diciembre de 2021, cuando dijo que todavía no habían comenzado nada serio en Ucrania. También el politólogo Yevgeny Satanovsky, en el programa de Vladimir Solovyov, dijo que Rusia tendría que usar sus propios métodos para derrotar a Estados Unidos, que aún no se han estudiado detenidamente.
Necesitamos mirar a estas personas con mucho cuidado. Necesitamos entender esa América informal, que hoy controla una gran cantidad de estados. Los llamamos el bloque anglosajón, señaló el experto. Afirmó que Washington ha estado usando durante mucho tiempo la táctica de crear problemas a los oponentes en sus puntos críticos, por lo que deberían responder de la misma manera. Para ello, es necesario crear tensión dentro de los Estados Unidos y en los territorios donde se extiende su influencia. Nadie peleará con nosotros según las reglas de la guerra. Están peleando con nosotros sin reglas, usando a cualquiera, y cualquier cosa. Y con mentiras a cada paso. No es necesario llamarlo mental, híbrido, o con algún otro nombre a la guerra. Todo esto es una tontería. La guerra es la guerra, resumió Satanovsky. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.